Ok, buenas noches a todos. Y esta noche yo quiero terminar nuestra serie acerca del perdón, pero la vez pasada no podía terminar con lo que estaba diciendo por el tiempo, entonces realmente voy a seguir exactamente donde terminaba y después voy a responder a unas preguntas frecuentes acerca del perdón, como malentendimientos acerca del perdón. Um, pero como un resumen de dónde estamos la semana pasada, estamos revisando cuándo es necesario confrontar o lidiar con el pecado que está cometido contra nosotros y cuándo debemos pues pasar o sobrepasar una cosa. Y estaba hablando de unos pasos considerar que pues yo no voy a resumir todo, pero como que muchas veces estamos ofendidos de cosas que realmente no eran pecados, o es que porque estamos creyendo lo peor de la otra persona y por eso pensamos que fue pecado que sucedió. Y recuerda, siempre, siempre, siempre cuando estamos hablando del perdón, nuestro modelo del perdón es el Señor mismo y cómo Él nos perdona. Eso es muy clave. Y también es muy importante cuando estamos hablando de cuándo necesitamos lidiar con los pecados. Y la respuesta es cuando Jesús lidia con nuestros pecados. Y la respuesta es, Él lidia con todos de nuestros pecados. Él no pasa por alto ni un pecado que hacemos. Y si seguimos en pecado, Él va a disciplinarnos y Él confrontanos con el Espíritu Santo, cuando nos confronta con la palabra y todo eso. Y muchos de ustedes están sintiendo eso en ese momento, que tal vez ustedes piensen que, Dios no me ha confrontado con todos mis pecados. Sí, porque si Dios te confrontó con todos tus pecados en este momento, es muy probable que todos nosotros moriríamos, porque tenemos tantos pecados. Y si Él es gracia, Él es llena de misericordia y gracia, y está revelando nuestros pecados poco a poco, para que nosotros podemos aguantar. Y porque Él conoce nuestros corazones. Entonces, Él sabe todos mis pecados y por su misericordia no me muestra todos al mismo tiempo. Pero cuando estamos hablando de pecados contra mí, es muy importante que estamos hablando de pecados, porque hay muchas cosas que tal vez me ofenden, que no son pecados. Entonces, antes de confrontar a alguien, antes de lidiar a la luz de Lucas 17, 3 y 4, Lucas 17, 3 y 4, porque dice, cuando mi hermano peca contra mí, repréndelo. Ya hemos hablado de que eso es cuando estamos reprendiendo es algo como tentativa, como, pues yo puedo ser mal, yo pudiera haber malentendido, entonces yo no estoy veniendo como verdugo para ejecutar justicia. Estoy viniendo un pecador a otro pecador diciendo, pues si has hecho si estoy leyendo correctamente esta situación, pues yo no puedo ser arrogante ni autojusto, pues diciendo que, arrepiéntete, loco. No, es que yo tengo que decir que, mira, yo sé que soy culpable de tantas cosas, pero lo que está pasando con tu pecado está dañando tu relación entre el Señor y tú y con nosotros. Y eso es mal para la unidad del cuerpo y todo. Estamos confrontando, lidiando con el pecado que está estorbando la relación para el bienestar, principalmente la gloria del Señor. Y segundo, para ti, el ofensor. Yo quiero que sea reconciliado con el Señor. Entonces, yo no estoy confrontando en una manera
autojusto ni fuerte, es que, pues eso no está bien, Dios no está complacido con eso, eso no agrada al Señor, ustedes están viviendo juntos, eso no está bien. Y eso está robando el Señor de la gloria que merece. Esa es como la actitud de humildad para el bienestar de la otra persona. Entonces debemos creer lo mejor de la otra persona. Tal vez hemos malentendido. Queremos quitar la viga de nuestro propio ojo, según Mateo 7, que necesitamos reconocer que a veces confrontar si es pecado de verdad es una cosa amoroso, no es algo, algo feo, es algo que Dios ha diseñado para pues quitar los estorbos en nuestras relaciones. Debemos preguntar cosas con gracia, con humildad. Debemos acercar a esa persona después de mucha oración, conociendo los hechos, manteniendo un círculo muy pequeño. Si ellos confiesan o si ellos están duros en su pecado y dicen que yo no quiero escuchar nada de eso, pues hacemos lo mejor que podemos. Y si tenemos que hacerlo, pues por eso existe la disciplina eclesiástica, porque es como es para ellos que no quieren arrepentirse y tal vez no son creyentes. Y lo entregamos a Dios y perdonamos si ellos confiesen, porque ya estamos confrontando porque estamos listos de perdonar. Tenemos una actitud de que, pues yo no puedo esperar perdonarte. Yo quiero perdonarte, por favor. Admite lo que has hecho, reconoce tu pecado y arrepiéntete. Y cuando lo haces, pues, ¡pum!, el perdón está listo ya en mi corazón. Y nada más que quiero cumplir la transacción. Y la última cosa es que vamos a prometer no volver a mencionarlo. Eso es lo que significa perdonar de verdad. Y vamos a trabajar hacia la restauración. Pero también, pero eso es en cosas donde es claramente, obviamente pecado. Si alguien pues me golpe o está lleno de rabia, gritando cosas groseras a mí, pues claro, es obvio que eso es pecado y necesito hablar con ellos. Y si veo a mi hermano criticando su esposa en frente de otros, pues es algo que puedo decir que eso no está bien, no puedes como estar criticando, insultando, hablando feo de tu esposa en general, pero según Efesios 4:29, pero y aún menos en frente de otros, humillándose, y eso no está bien, eso no glorifica al Señor, y eso es importante. Y mira, terminamos la semana pasada hablando de que este proceso de reconciliación y perdón es tan importante a Dios que Mateo 5:23-24 dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios hace algo increíble. Dice que nuestra adoración está manchado cuando no estamos en paz, en unidad con otros en el cuerpo. Y realmente lo que dice Lucas 17, y si tu hermano peca contra ti, repréndele. En un mundo perfecto, el que ofendió y o tal vez debo comenzar con eso. ¿Quién debe comenzar el proceso de reconciliación? ¿El ofensor o el ofendido? Y la verdad, en un mundo perfecto, en un mundo perfecto, el ofensor diría, ¿sabes qué? He hecho mal, he pecado, necesito ir a mi hermano que he ofendido y necesito pedir perdón. Pero muchas veces eso no sucede, porque a veces yo puedo pecar contra otros, ni sé qué he hecho, porque pues nuestro pecado nos ciega a su presencia. Y Lucas 17 está diciendo, si tu hermano peca contra ti como el ofendido, tú necesitas acercarle.
Tú necesitas iniciar el proceso de reconciliación si ellos pecaron contra ti. Entonces, en un mundo perfecto, lo que está sucediendo es el ofendido está yendo al ofensor y el ofendido, el ofensor está acercando al ofendido y el ofendido está acercando el ofensor y reúnen en el medio y dicen que, qué bueno, podemos reconciliarnos. Pero de verdad eso no sucede mucho siempre, pero así es como la idea. Entonces, muchas veces una regla segura es que la persona que realmente se siente el dolor de la ofensa debe ser el que va. Porque muchas veces alguien puede decir, tú hiciste esto contra mí. Y yo como, de verdad no sabía. Pues perdóname, eso no está bien. Pero no sabía porque pues en el momento estaba viviendo y no sabía. Entonces, si usted está sintiendo el dolor de la ofensa, es tu responsabilidad ante el Señor comenzar el proceso. No asumes que la otra persona sabe lo que han hecho. Y recuerda que la unidad del cuerpo y la gloria del Señor están en juego. Entonces, eso es la aplicación. Y creo que eso va a pegar uno de ustedes. Y está bien. ¿Hay alguien que ustedes conocen que puede pensar muy mal o habla mal de ti? Y tal vez ustedes están pensando, hoy, si mi nombre estaba en los labios de no sé quién, pues, si alguien dice, Ricardo, y tú dices que, ay, no, Ricardo, ese hombre, pues, y van a hablar mal de mí, probablemente es porque he hecho cosas contra esa persona. Y si yo puedo pensar de una persona que tiene justamente muchas cosas decir feo de mí, pues eso es una persona con quien hay algo entre nosotros y nuestra relación. Y yo necesito comenzar pensando, ¿cómo puedo restaurar esta relación? O otra cosa, hay alguien que ustedes hablan mal de ellos o piensen mal de ellos y y tal vez usted, fan, ahora está sentando ahí y dice que, ¿sabes qué? Esa persona, pues estamos hablando de no sé quién y cuando hablamos y Fanor, su cara cambia, ay, esa persona es un ladrón, es un no sé qué, y está hablando, comienza a pensar y decir cosas feas de esa persona, eso es buen indicador que esa es una persona con quien necesitas reconciliar, porque esa persona, pues hay algo entre ustedes en su relación que está muy dañado y realmente o si hay relaciones que están muy tensos con otros, especialmente con creyentes, tienes que resolverla. Si es un malentendido, algo que tú hiciste o hiciste que necesite ser arrepentido, los otros pensarían que eres un cristiano basado en cómo tú hablaste o cómo tú trataste a otra persona. Esos son puntos de aplicación y realmente, porque nos confronta tanto, es que probablemente cada uno de nosotros en este salón tiene alguien que podemos pensar, pues esa persona no me cae bien o esa persona no le caigo bien. Sabes que eso es un buen señal que yo necesito lidiar con esa relación. Porque lo interesante es si aún en los grupos que dicen que el perdón es incondicional y la otros que dicen que no, el perdón es condicional, lo que es interesante es que los dos grupos están completamente de acuerdo. Si hay algo que está estorbando tu relación, hay que lidiar con esa situación. Tienes que hacerlo. Es tu obligación ante el Señor lidiar con esa cosita. Pues eso es interesante porque muchas veces estamos hablando de cosas que nadie está, no, todos están de acuerdo que si hay un problema entre yo y mi hijo, yo, mi padre, mi tío, no sé qué, pues hay que lidiar con eso.
Todos están de acuerdo de eso, porque la palabra habla claramente de eso. Y es posible que no es posible reconciliar, porque si son incrédulos y si, o otro creyente que dice que no puedo perdonarte o no voy a perdonarte o no quiero estar reconciliado, pues eso es, deja el pecado, deja que sea el pecado en su lado, no el tuyo. Porque Romanos dice, a lo mejor posible sea en paz con todos. No es posible estar reconciliado con todos, porque sí, pero debe ser, tiene que ser por culpa de la otra persona y no de ustedes. Eso es importante. Entonces, tal vez ustedes tienen una lista de personas con quien necesiten comenzar el proceso de reconciliación. Bueno, ese es el punto de este mensaje y eso es lo que Dios requiere de ustedes después de esta conversación. O tu adoración al Señor está mal afectado y está dañado por ese rencor, esa falta de perdón. Y eso es muy, muy grave. No estamos jugando con eso. Pero es, um, pero ok, ahora quiero cambiar el tema un poco, terminando con eso. Y ahora me gustaría hablar de la idea de consecuencias. Es decir, si hemos estado perdonado o si hemos perdonado otra persona, ¿cómo debemos pensar acerca de las consecuencias? Y eso fue otra cosa que decidimos en nuestra definición del perdón. Y eso es que las consecuencias pueden permanecer. Y tal vez ustedes están pensando, pero si Dios perdona, ¿por qué siguen las consecuencias? Mira, si han puesto tu fe en Cristo, son salvos. Hechos 16:31. Y no hay condenación para ustedes. Romanos 8:1. Eso es, qué lindo es, ¿verdad? Pero solamente porque no hay condenación, no significa que no hay consecuencias. Y eso es como, ¿y por qué? Porque yo usaba el ejemplo en la primera sesión. Si estoy lleno de rabia y golpeo la pared y rompo mi puño, pues yo puedo pedir perdón de Dios, que me perdona por mi rabia, que he estado en pecado. Pero solamente porque sé que me perdona, no significa que mi nudo no está roto o mis nudillos no están rotos. Es que todavía a veces las consecuencias, y hay unos de ustedes realmente quien ustedes tuvieron decisiones muy malas de tu pasado y ahora están luchando contra las consecuencias de esas decisiones. Eso no significa que Dios no les ha perdonado, pero las consecuencias tal vez siguen. Y una cosa muy importante en esto es que aunque las consecuencias pueden permanecer, no son pena, no es una pena de Dios, es una disciplina, siempre es lleno de amor. Aún la disciplina y las consecuencias vienen con gracia del Señor. Él te da la fuerza para glorificarlo en tu consecuencia. Y mira, si ustedes fornicaron antes de casarse y tienen hijo fuera del matrimonio, ese hijo es una consecuencia de tu pecado, especialmente si ahora estás soltera. Pero mira, eso no significa que Dios está castigándote con tu niño, porque sabemos que aunque estamos en esa situación como mamá soltera o algo así, hay mucha gracia. Y esta cosita, podemos saber que, mira, este niño se ha convertido en una bendición. Sí, mi vida es más difícil, sin esposo, sin matrimonio, pero ¿sabes qué? Hay tanta gracia del Señor y podemos estar perdonados completamente y justificados ante el Señor, aunque mi vida puede ser más difícil después de eso. En la vida de David, él cometió adulterio con Betsabé y el resto de su vida era muy duro. Pero sabes que él todavía tenía la gracia del Señor, él todavía podía glorificar con su vida y Dios estaba haciendo todo para su propia gloria a través de la vida de David.
Sí, su vida fue más difícil por su pecado, pero él estaba perdonado y justificado del Señor, aunque las consecuencias permanecieron. Y realmente hay un tiempo para la misericordia. En Juan 21, después de Pedro niega al Señor, en Juan 21 Jesús dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús pudiera haber rejetado a Pedro, pero lo salvó de todo, pero lo salvó de todas las consecuencias. Y realmente él fue usado como apóstol después de su muerte. Eso puede ser su decisión. Puede ser, hay un tiempo para la misericordia, pero también hay un tiempo para las consecuencias. Salmo 99:8 dice, oh Señor Dios nuestro, tú le respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Es que a veces las consecuencias permanecen, a veces Él quita las consecuencias. Pero las consecuencias no significa que Dios está enojado contigo o que está guardando ofensas contra ti. Dios nos disciplina y entrena y nos instruye a través de las consecuencias para que en el futuro nosotros podamos aprender de nuestros pecados y nuestros errores. Y en el futuro podemos tener mayor gozo y Dios puede ser más glorificado en tu vida. Eso es una cosa tan increíble de la gracia del Señor, ¿no? Y como dije, hay una diferencia entre la disciplina y la pena. Disciplina es la corrección amorosa de un padre. La meta de Dios en la disciplina no es para darte la pena que mereces o estarías ya en el infierno. Y como dije de David, la muerte de su bebé es un ejemplo. Segundo Samuel 12:13-14, y es como él dijo, yo maté a su hijo para que mi nombre no sea blasfemado en las naciones. Aunque en el momento fue doloroso y él pues hubiera sido mucho más doloroso tener ese niño de pecado siempre recordándole de su pecado. Y Dios en su misericordia realmente mató la bebé. Ese es un pasaje difícil, pero realmente fue para su mayor gloria. Y David reconoció, pues realmente eso fue más o menos para mi bien. Um, y cuando estamos hablando de las consecuencias, hay consejo diferente a los dos lados. Al ofensor. El consejo al ofensor acerca de las consecuencias. Si tú eres el ofensor y estás sufriendo las consecuencias, el principio es esta. El pecado siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú eres arrepentido, el ofensor pidiendo perdón, no debes estar preocupado en consecuencias sufridas. Si eres verdaderamente arrepentido, vas a entender que mereces cualquier consecuencia que viene y no vas a ver tus consecuencias como inmerecidas. Y lo vemos esto en Salmos 50, 51, 3 y 4, donde dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y mira esta, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y eso es increíble. Lo que está diciendo David es que porque contra ti solo he pecado. Cualquier cosa de juicio que me des, merezco eso. Eso es importante porque muchas veces los ofensores, pues piden perdón, pero todavía siguen consecuencias. Y si están quejando de sus consecuencias, pues yo pensaba que tú me perdonaste, ¿por qué no me confías? Si me perdonas, pues claro que tienes que confiarme desde el punto 1. Y está como, mira, si estás quejando de las consecuencias,
eso es fruto que realmente no has arrepentido de verdad. Porque no, las consecuencias, según Salmo 51 es un salmo muy lindo de arrepentimiento genuino, que es que he pecado contra el Señor, yo merezco el infierno. Y si Él me da cualquier cosa, cualquier juicio, Él es justo en dármelo. Eso es la actitud de una persona que realmente está arrepentido. Y si estás arrepentido, debes hacer cualquier cosa, lo que sea necesario, hacer la reconciliación tan fácil como posible, incluyendo restitución. En Lucas 19, 8 a 9, Zaqueo es un buen ejemplo. Él había pecado y robado de tantas personas y él se convirtió, se nació de nuevo y está diciendo que, ¿sabes qué? Yo quiero restituir todo el dinero que he robado y más. Entonces, él tenía que hacerlo, pues quería hacerlo porque quería reconciliarse con ellos que había ofendido. Es un buen modelo para ellos que son los ofensores. Por ejemplo, si has cometido adulterio, debes estar dispuesto a hacer cualquier cosa para restablecer la confianza. Si tu esposa dice que, pues yo quiero chequear tu teléfono, tus mensajes de Facebook, tu correo, estás diciendo, tú debes estar, ¿sabes qué? Pues claro, tienes acceso completo porque he violado tu confianza y yo quiero reganar. Y si quieres leer todos mis mensajes, pues está bien. Yo merezco el infierno. Si esa es la consecuencia que tengo, pues es justo y estoy listo a reconciliar y pues yo voy a hacer lo que sea necesario para hacer lo correcto. Y también si has dañado a alguien económicamente, debes estar listo y dispuesto a ofrecer, repagar lo que tomaste o hacer las paces. Tal vez de la otra persona, si has dañado a otra persona económicamente, yo debo estar listo como el ofensor, decir, ¿sabes qué? Yo te robé $100, yo quiero, o yo te engañé por $1,000 o 1,000, pues no sé, 500,000 pesos, algo así. Aunque me cuesta mucho, yo quiero decir, y yo quiero hacerlo con justo, yo quiero repagarte. Y si la otra persona dice que, nada, no te preocupes, te perdono. Yo puedo decir que, pues gloria a Dios, en ese momento Dios me liberó de las consecuencias. Pero si la otra persona dice, sí, tú vas a pagarme esos 500,000 pesos, yo quiero decir, ¿sabes qué? Ok, eso es mi responsabilidad, hacerlo correcto, porque eso es mi consecuencia que lo acepto en mi corazón de arrepentimiento. Y no es solamente suficiente despojarse del pecado, renunciar el pecado, tienes que también reemplazarlo con la justicia. Debemos estar conocidos por hacer el opuesto. Esos Efesios 4, 28 y 29. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. El que roba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No es solamente dejar de decir cosas feas, necesito comenzar a reemplazar las cosas feas de mi boca con palabras buenas y edificantes. Y si he robado a alguien, necesito no solamente no robar, necesito comenzar a trabajar y usar mi dinero que he ganado para bendecir y ayudar a otros. Eso es renunciar y reemplazar. Y también como los ofensores necesitamos estar paciente con ellos que están luchando a perdonar y ora para ellos, que ellos honren a Dios con su respuesta. Ok, eso es consejo para ofensores. Ahora consejo para a los ofendidos. Si hemos perdonado de verdad, no debemos demandar restitución, pero podemos aceptarlo si se ofrece. Como hablamos en las sesiones anteriores, el perdón es costoso.
por eso es difícil. Si tú dices que, te perdono y ahora págame lo que debes, eso no es perdón, porque perdón es costoso, porque realmente estamos borrando la deuda o la ofensa. Y gracias al Señor que Él no demanda restitución de nosotros. Él borra nuestros pecados y renuncia, y Él borra nuestros pecados de nuestra cuenta y nunca más va a mencionarlo contra nosotros. Él no, esa es parábola de Mateo 18. El rey perdonó la deuda 10,000 talentos y él estaba perdiendo esos 10,000 talentos. Él no estaba diciendo que, te perdono y ahora págame. Eso no es como funciona el perdón. Entonces, si tú eres el ofendido, no debemos demandar restitución, pero si alguien dice que, pues yo quiero devolver el 500,000 pesos, ok, está bien. Debemos, como ofendido, buscar el bien de la otra persona y no regocijamos en sus consecuencias negativas. Si mi esposa ha hecho algo contra mí y digo que te perdono y hay consecuencias, no estoy aquí diciendo que, pues es lo que tú mereces, es tu consecuencia por tu pecado. Pues eso es completamente en contra de la actitud que necesitamos de amor y gracia. Y que recuerda, cuando perdonamos, estamos esperando lo mejor para la otra persona. Queremos que sean reconciliados con Dios. Realmente queremos que las consecuencias no están tan fuertes, porque estamos listos a perdonarles para que podamos reconciliarnos y estar juntos de nuevo. Entonces, no regocijamos en sus consecuencias negativas. Pues bueno, eso es lo que merecieron. No, lo que merecemos nosotros es el infierno. Y espero que Dios no tenga la misma actitud conmigo. Porque Dios hace consecuencias para ayudar, no para como jactarnos. No queremos que el ofensor sufre, porque les perdonamos. Ellos queremos que sean reconciliados con Dios y otros. El perdón verdadero nos impide de castigar el arrepentido o hacer que sus consecuencias sean más severas. Y hay instancias de eso también. Te perdono, pero yo quiero castigarte por lo que has hecho, aunque te perdono. Y es como, pues, ¿qué? Eso no tiene sentido. Yo quiero castigarme después de perdonarme. Eso no es perdón bíblica. Eso no es perdón bíblica. Gracias a Dios que Dios no dice, te perdono, pero todavía vas al infierno o vayas al infierno, porque eso es realmente que puede hacer. Pero Dios, recuerda, el perdón de Dios siempre es nuestro ejemplo. Necesitamos ser misericordiosos con el que ha pecado, aun cuando sufren las consecuencias. También pensando en que, ese es el versículo, necesito tratar a otros en la misma manera que quiero que sea tratado. Yo no quiero porque de pronto, tarde o temprano, yo voy a ser el ofensor. Y yo quiero ser lleno de gracia y misericordia por ese momento cuando yo soy el pecador. Porque cuando estoy el ofendido, claro, nadie quiere hacer eso. Pero cuando soy el ofensor, mira, eso es interesante, ¿no? Cuando nosotros somos el ofendidos, queremos justicia. Pero cuando nosotros somos los ofensores, queremos misericordia. Muchas veces es así con el Señor. Pues yo quiero justicia para el pecado del mundo. ¿Y tu pecado? Mejor misericordia. Me encanta la gracia. Estoy muy lleno de gracia. Y una cosa que puedes hacer en mis interacciones con otros, demuestra la misma gracia a tu esposa que tú das a ti mismo. Es increíble a veces en mi propia vida. Mi niño puede dejar caer un vaso de vidrio y se explota y yo estoy enojado. Y cuando yo dejo un vaso de vidrio y se quebra, pues todos hacemos errores, pues fue accidente. Y es como, yo soy mucho más misericordioso con mí mismo
que con otros. Y realmente necesitamos mostrar la misma gracia con otros que queremos que nos muestren cuando nosotros pecamos. Esa es la idea. Ok. Eso es el fin del parte de las consecuencias. Otra cosa, otra pregunta de que quiero responder. ¿Debo perdonar a mí mismo? ¿Debo perdonar a mí mismo? Eso es muy común. Eso es muy común en la psicología. Pues sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonar a mí mismo. Eso es normalmente como eso sucede. He cometido un pecado tan grave, sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonar a mí mismo. Normalmente lo que quieren decir es de se siguen siendo culpables después de estar perdonado. Y ese es el problema con eso. Eso viene de una cultura de autoestima y autoamor. Y en este momento vamos a leer todos los versículos que hablan de perdonar a sí mismo. Aquí son todos. No hay ni un versículo en la palabra que habla de perdonar a sí mismo. Ni hay insinuación que eso es posible. Ni hay un versículo. ¿Por qué no? Porque el perdón es una transacción entre el ofensor y el ofendido. No es una transacción con ti mismo y ti mismo. Eso no eso no es posible. Pero eso realmente no es la raíz más grave de ese problema de pensamiento, de perdonar a ti mismo. Realmente, tu pecado, tienes que perdonar el ofendido. Pero tu pecado nunca es contra ti mismo. Tu pecado nunca es contra ti mismo. Tu pecado es contra Dios. Eso es Salmo 51, otra vez. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Necesitamos perdón de Dios y de otros contra quien hemos ofendido. No necesito perdonar a mí mismo. No, ni soy capaz de hacerlo. Eso es mal. He hablado con tantas personas que dice eso. Pues he cometido cosas tan feas y Dios me ha perdonado. Sí, ya lo sé, pero no puedo perdonar a mí mismo. Y están como atrapados bajo la condenación de sus pecados en el pasado. Pero mira, si hubo una persona en la historia de la humanidad que tuviera el derecho a sentirse culpable de su pasado, fue Pablo, quien literalmente atacó y mató cristianos antes de su conversión. Y si Pablo quería decir, y he perdonado a mí mismo por mi pasado, pues él hubiera sido el hombre a hacerlo, porque mataba a cristianos y después se convierte y dice, no, estaba completamente mal, en contra del Señor. ¿Y tú piensas que olvidaba lo que había hecho? Para nada, para nada. Aunque Pablo frecuentemente menciona sus pecados del pasado, nunca está en una actitud de autocompasión ni autoflagelación, pero siempre sirve como un recordatorio de lo grande que fue la gracia y salvación de Cristo. Y vemos muchas veces en la palabra, Gálatas 1, 13-16, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pues él está recordando su pasado. Eso, ¿quién era yo? Hice cosas feas, cosas horribles.
Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y después en el mismo capítulo, Gálatas 1, 23 a 24, ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. 1 Corintios 15, 9 y 10. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Y por fin, en 1 Timoteo 1, 15 a 16, eso es tan lindo. Él no está olvidando su trasfondo, los pecados del pasado que han sido perdonados del Señor. Pero él no está recordando para autoflagelación. Está recordando sus pecados para recordarse qué maravillosa es la gracia y la salvación del Señor. Ese es el punto de recordar sus pecados o del pasado. Y dice en 1 Timoteo 1, 15 y 16, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Eso es increíble. Él está diciendo que sí, esos son mis pecados del pasado. Y sabes que lo malo que hice es evidencia de la paciencia tremenda del Señor. No es como, pues sabes que aunque Dios me perdona, todavía me siento mal y pues voy a cargar mis pecados del pasado como una maleta en mi espalda, estorbando mi vida cristiana. No, él usaba su trasfondo, los pecados del pasado, como la gasolina en el motor para propulsionarlo adelante. Mira la gracia del Señor, mira el amor del Señor. Si él pudiera haber salvado a un tipo como yo, ay, mira, su gracia es increíble. Y recordando sus pecados en el pasado como motivación de glorificar y adorar más el Señor. Hay dos errores en este tipo de pensamiento, o dos cosas malas. Uno, estamos actuando como si fuera nuestro perdón, o que el perdón de Dios no es incompleto y que realmente no estamos tan limpiados como Él dice. Salmo 103:12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Eso es lo que dice el Señor que hace con nuestros pecados. Cuando actuamos como si todavía necesitáramos perdonarnos a nosotros mismos, estamos dando a entender que aunque Dios ha dicho que Él ha eliminado nuestros pecados, ellos aún permanecen hasta que nosotros mismos podamos librarnos de ellos. Este es un estándar exaltado de perdón que excede incluso el estándar de Dios. Esto es ciertamente orgullo. Del mismo modo, en cuanto a sentimientos de culpabilidad, podemos aceptar el hecho de que estamos perdonados en Cristo, o podemos creer la mentira del diablo de que todavía somos culpables y por lo tanto debemos sentirnos culpables. No hay condenación o hay condenación. La persona que piensa que necesita perdonar a sí mismo realmente cree que la condenación existe, aunque Dios dice que ya no. No estamos creyendo en el perdón del Señor y eso es muy mal. Eso es falta de fe. Otro pecado. Otra cosa, alguien que no puede aceptar el perdón de Dios normalmente está sorprendido
que han cometido los pecados que han cometido. Es como, yo no puedo creer que era capaz de hacer esa cosa. No puedo perdonar a mí mismo. Pues cuando miento a mi esposa, pues nunca estoy diciendo que yo necesito perdonar a mí mismo. Normalmente estamos hablando de cosas muy graves. Y esa actitud de que yo no puedo creer que era capaz de hacer eso, es una forma de autojustificación y se basa en la suposición previa de que la persona debería haber sido mejor. La persona se sorprende de ser tan pecadora como lo es. La doctrina de la depravación total nos enseña que somos capaces de cualquier mal y que nuestros corazones son desesperadamente malvados. Sin Cristo, no hay pecados de los que no somos capaces y por lo tanto no deberíamos sorprendernos por nuestra capacidad de pecar. Mientras que la Biblia no le da a la humanidad crédito por su propia rectitud para nada, nuestra tendencia es vernos a nosotros mismos como más inherentemente justos de lo que somos. Y si tú tienes una perspectiva muy alta de ti mismo, vas a estar sorprendido que has cometido cualquier pecado y eso va a ser más difícil perdonar a ti mismo. Porque estás comenzando con el pie malo que, pues yo no sé, yo no puedo creer que yo soy tan malo. Eres peor que piensas, que significa que la gracia del Señor es mejor que piensas. Eso es muy importante. Y la última cosa que voy a decir, pues yo no voy a, pues para terminar, yo no voy a hablar mucho de esto porque yo creo que no hay tanta necesidad. Hay otra idea que tal vez ustedes han escuchado, espero que no han dicho, pero es posible que sí, es que, ¿sabes qué? Yo he perdonado a Dios. O tal vez has dicho a alguien, tú necesitas perdonar a Dios. Y realmente lo que sucede en este momento es que normalmente lo que ha sucedido es que una persona está muy angustiado o muy enojado por algo que ha pasado en su vida y culpen a Dios por eso. Y es una cosa muy común en terapia secular, decir, pues antes de esta predicación, yo fui en Google y yo puse perdonar a Dios. Y pues sin esperar, varios artículos de supuestamente cristianos diciendo, ¿sabes qué? A veces necesitas perdonar a Dios y no se sientes mal. Aislarte, gritar al Señor, grita a Él, dile que está en tu corazón, que es tu culpa, todas las cosas feas que has hecho, que no puedo creer que tú estorbaste lo que quería y pues tú necesitas como ¿cómo se dice? Reprender al Señor porque no recibiste lo que quieres y perdónale. Y es como, ¿qué? Eso es blasfemia. Eso es blasfemia, esa idea. La idea de regañar a Dios o perdonar a Dios puede parecer noble y sensible. Es difícil concebir algo que pudiera ser más blasfemo. Decir que el Dios del universo perfecto, omnisciente, omnipotente y sin pecado ha cometido un error y está actuando injustamente es una herejía. Es otro Dios. ¿Y por qué surge esta pregunta? Hay varias razones. Una puede ser que la gente culpa a Dios por sus propios pecados. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerque su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. En segundo lugar, puede ser que la persona no tenga una comprensión adecuada o bíblica de por qué atravesamos por pruebas y sufrimiento. Si ese es el caso, debemos recordar que nuestras mentes finitas no siempre pueden entender los planes de Dios, pero podemos confiar en lo que Él dice acerca de sí mismo en su palabra. Podemos confiar en que si somos hijos, sus hijos, Él nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para pagar la pena por nuestros pecados. Además, el libro de Primera de Pedro fue escrito por los cristianos que sufren persecución severa. Repetidamente presenta a Cristo como nuestro modelo para sufrir bien para la gloria de Dios.
Y si quieren, vamos a comenzar predicando a través del 1 de Pedro en unas semanas. Y creo que uno de los temas más importantes del 1 de Pedro es cómo sufrir bien. Y una persona que está culpando a Dios por lo que está pasando en su vida no entiende para nada la doctrina del sufrimiento que presenta la Biblia. Finalmente, ya sea voluntaria o involuntariamente, la persona que afirma haber perdonado a Dios sea enorgullecido profundamente y se ha puesto como juez y jurado de Dios del universo. Está acusando a Dios de pecado que debe ser perdonado. Por lo general, esta es una respuesta de enojo a Dios, quien está interfiriendo con la búsqueda desvergonzada de sus ídolos. Sentados con enojo para juzgar a Dios, se ven a sí mismos como críticos justificados en su obrar y dignos consejeros, instruyéndole sobre cómo puede hacer mejor su trabajo. Job 38-42. Si queremos una persona que puede decir, voy a perdonar a Dios, puede ser Job. ¿Y qué hace Job? Job, después de Dios revela su carácter en capítulos 38-42, detalla de manera explícita la respuesta de Dios a tal necedad. Del mismo modo, y también Job responde, ¿quién soy yo? He fracasado. Yo voy a callarme porque soy criatura, tú eres creador, yo no voy a decir nada más. Él no respondió, sabes que Dios, te perdono por lo que has hecho. Es que él reconoció que él era digno del infierno y de destrucción, y él entendía que no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios dice en Romanos 8:28-9 que él está haciendo todo por el bien de ellos que le aman. Y Romanos 11:33-36 dice claramente, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.